Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy venimos a presentar lo que viene siendo el agar nutritivo y el agar SS Salmonella Shigella. Empezaremos con los integrantes del equipo. Celeste Gómez Ocampo, Alessandra Sharemio Lascuaga Juárez, Fátima Maylin Ortiz Osorio, Eric Giovanni Armas Vargas, Aline Benítez Mariaca y su servidor Francisco Colín Aragón. Empezaremos con el primer tema, que es el agar nutritivo. Bueno, principalmente que es un medio de cultivo. Un medio de cultivo es aquel que tiene agua y una serie de nutrientes para su metabolismo. Los componentes de este agar nutritivo son los siguientes: 0,5% de peptona, 0,3% de extracto de carne, 1,5% de agar, 0,5% de cloruro de sodio, agua destilada y un pH casi neutro de 6,8. Usos del agar nutritivo. Es usado como rutina para todo tipo de bacteria. Es útil porque permanece sólido a altas temperaturas y se distinguen mejor las bacterias pequeñas. Sirve para el subcultivo de especies, mantenimiento de cepas, contagio de colonias y como base para preparar agar sangre. Es translúcido, por lo que es ideal para contar colonias por el método sembrado por profundidad. Es usado para propósitos generales como el aislamiento y recuento de microorganismos con escasos requerimientos nutricionales y en procedimientos para el análisis de alimentos, aguas y otros materiales de importancia sanitaria. ¿Qué tipo de agar es? Es un medio simple, a pesar de su nombre, contiene un valor nutricional más bajo en comparación con otros medios similares. Un ejemplo es el agar infusión cerebro-corazón. Es un medio sólido. ¿Qué quiere decir esto? Como mencioné anteriormente, su proporción de agar es de 1,5% y su crecimiento se desarrolla en la superficie. Es por esto que se hace la siembra directamente por la muestra por estría. Se depositan en placas de Petri porque son sólidos y gracias a esto permite la formación de colonias aisladas. Esto es un paso fundamental para la identificación microbiana. Al igual, es un medio no selectivo. Esto quiere decir que contienen suficientes nutrientes como para soportar el crecimiento de gran variedad de microorganismos, principalmente de las bacterias no exigentes. Esto significa que la pluripeptona y el extracto de carne o levadura constituyen una fuerte fuente de carbono o de nitrógeno que aportan los nutrientes necesarios para el desarrollo bacteriano. Y para las bacterias exigentes puede ser suplementado por sangre ovina desfibrinada y estas ayudan a una clara visualización de las reacciones de hemólisis. Ahora, lo más importante de este tipo de agar es en qué temperatura se tienen que almacenar. Cuando son deshidratados es a una temperatura de 35 grados centígrados y cuando son preparados de 2 a 8 grados centígrados. Su incubación. Su temperatura es de 33 a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Y las precauciones más importantes son que las características del producto se pueden alterar si no se conservan apropiadamente. Al igual, este producto no se puede utilizar si ya está contaminado. Y lo más importante es que todas las muestras se deben considerar como potencialmente infecciosas. ¿Qué bacterias o microorganismos crecen en él? Este medio es adecuado para cultivar estreptococos, neumococos y otros microorganismos. Se emplea para la enumeración y el aislamiento de bacterias y también como una base de alto grado para preparar medios de cultivos especiales. Los microorganismos son los siguientes.
Escherichia coli y su crecimiento es satisfactorio, Staphylococcus aureus, su crecimiento es satisfactorio, Enterococcus faecalis, su crecimiento es satisfactorio y Pseudomonas aeruginosa, su crecimiento es satisfactorio. ¿Cómo crecen las diferentes cepas? Medio de cultivo deshidratado, color beige, claro, homogéneo, libre deslizamiento. Medio de cultivo preparado, color ámbar, claro, ligeramente opalescente. Suplementado con sangre, color rojo cereza. El control de actividad microorganismos cepa crecimiento es Escherichia coli ATCC 25.922 colonias grandes, crema brillante y lisas. Staphylococcus aureus ATCC 25.923 colonias grandes, ligeramente amarillas, brillantes y lisas. Enterococcus faecalis ATCC 29.212 colonias pequeñas, crema, opacas y lisas. Interpretación de los resultados. Hay que observar las características de las colonias. Esto nos da a referirnos que debemos ver tanto su forma, su elevación y la margen de la colonia. Para el medio de cultivo que contiene sangre, hay que observar las reacciones de hemólisis. Existen diferentes tipos de reacciones de hemólisis. Por ejemplo, la hemólisis alfa, lisis parcial de los glóbulos rojos. Se absorben un halo de color verdoso alrededor de la colonia en estudio. Es debido a la oxidación de la hemoglobina a metahemoglobina, compuesto de color verdoso, por el peróxido de hidrógeno generado por los microorganismos. Hemólisis beta, lisis total de los glóbulos rojos. Se observa un halo claro, brillante alrededor de la colonia del estudio. Hemólisis gamma, ausencia de lisis en los glóbulos rojos. El medio de cultivo no presenta modificaciones de color y aspecto alrededor de la colonia en estudio. Estos son algunos cultivos que se han hecho en agar nutritivo. Como por ejemplo, el primero es una muestra que se tomó del piso y en este podemos observar tanto lo que vienen siendo bacterias como distintos tipos de hongos. En el que podemos encontrar en la mitad es un claro ejemplo de un recuento de colonias. Y por último, el que está más alejado, podemos ver que es un estriado que se hizo. Es un estriado por agotamiento. Y así pasamos al tema 2, que es el agar SS Salmonella Shigella. El agar Salmonella Shigella, también conocido como agar SS, es un medio selectivo y diferencial y es diseñado para aislar las bacterias enteropatógenas de los géneros Salmonella y Shigella. Su composición es compleja y está constituido por extracto de carne, peptona, lactosa, sales biliares, citrato de sodio, tisulfato de sodio, citrato férrico, agar, rojo neutro, verde brillante y agua destilada. Y su consistencia es un medio sólido debido a que contiene agar-agar en 1.5%. Su siembra es por estriado directamente en la superficie del medio y la más común es estría por agotamiento. Y su incubación es en aerobiosis de 33 a 37 grados centígrados durante 18 a 24 horas. Después de estas horas ya podremos observar las colonias. Comúnmente se preparan placas dobles. En un lado se coloca agar Salmonella Shigella y en el otro lado un medio menos selectivo, como agar eosina azul de metileno, agar McConkey, agar XLD. Usos del agar SS. Se usan en análisis de coprocultivos y en el estudio de muestras de agua residuales.
así como aguas de consumo y alimentos. Es un medio selectivo debido a que contiene sales biliares, citrato de sodio y verde brillante. Es por eso que impide el crecimiento de todas las bacterias gram positivas y la mayoría de los bacilos gram negativos, mientras que las bacterias Salmonella y Shigella sí soportan estos compuestos. Algunas pocas cepas de Shigella pueden no desarrollarse adecuadamente debido a que es un medio altamente selectivo. Es diferencial debido a la lactosa, que es el carbohidrato fermentable que ayuda a diferenciar a las cepas fermentadoras y no fermentadoras. Las cepas fermentadoras dan colonias rojas y las no fermentadoras dan colonias incoloras. Y por otra parte, este medio contiene tiosulfato sódico como fuente de sulfuro y citrato férrico como fuente de hierro. Ambos compuestos logran diferenciar a las bacterias capaces de producir sulfuro de hidrógeno. Las cepas que crecen en este medio de cultivo son Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Salmonella typhimurium, Shigella flexneri, y los organismos que crecen en él es E. coli, Enterobacter, Klebsiella, Proteus, Salmonella, Shigella y Pseudomonas. ¿Cómo crecen las diferentes cepas? Las cepas tendrán diferentes características dependiendo si este microorganismo fermenta o no la lactosa, es decir, si son lactosa positivas o lactosas negativas. De entrada les puedo decir que este medio de cultivo no crecen las bacterias gram positivas y la mayoría de los bacilos gram negativos. Bueno, si estas son fermentadoras de lactosa, las colonias podrían presentar un color rosa de diversos tonos. Pueden ser de pequeñas a medianas con un desarrollo pobre o pueden ser totalmente inhibidas. Algunas cepas de Escherichia coli pueden presentar desarrollo. Bueno, si estas no son fermentadoras de lactosa en el Agar Salmonella Shigella, las colonias van a ser incoloras o ligeramente coloradas de beige. También pueden presentar centro de color negro por producción del ácido sulfúrico. Algunas cepas de Proteus pueden presentar desarrollo. Aquí podemos observar algunos organismos que crecen en este y sus características más bien de las colonias. Podemos ver que la Escherichia coli tiene un crecimiento ligero con color rosa o rojo. La Enterobacter o Klebsiella tiene un crecimiento leve, su color es rosa. La Proteus es incolora con centros blancos. La Salmonella puede tener un buen crecimiento, es incolora, pero también puede tener el centro de color negro o blanco. La Shigella tiene un crecimiento bueno, es incolora o puede ser rosa. Las Pseudomonas es un crecimiento leve e irregular. Y como les comentaba, las bacterias gram positivas no crecen en este medio. ¿Cuáles son las diferencias entre el agar nutritivo y el agar SS? Por un lado, el agar nutritivo proporciona nutrientes para el crecimiento de bacterias no exigentes. Además de esto, esta no distingue a los diferentes tipos de bacterias, lo que quiere decir que cualquier tipo de bacteria, tanto gram o gram positiva como gram negativa, pueden crecer en él. Es usado para el aislamiento y recuento de colonias de las bacterias. También es muy usado para procedimientos de análisis de agua y materias de importancia clínica. Por otro lado, el agar SS es un medio selectivo para bacterias gram negativas. Eso quiere decir que no cualquier bacteria puede crecer en él, solamente las gram negativas. Contiene lactosa, la cual sirve para la diferenciación de organismos entéricos. Y además de esto, tiene componentes que detectan el ácido sulfhídrico. A continuación pondremos un pequeño video sobre cuál es el proceso que se lleva a cabo para hacer un agar nutritivo y además un agar SS, Salmonella Shigella.
So I've got my essay. So now I'm going to show you how I use Grammarly to edit. Bienvenido nuevamente al Laboratorio de Microbiología que se encuentra en el área de salud del Centro Universitario de Tonalá. Mi nombre es Norma Vázquez y el día de hoy vamos a aprender a preparar el medio de cultivo agar nutritivo. ¿Qué necesitamos para aprenderlo a preparar? El material que necesitamos es una plancha de calentamiento con agitación, una balanza, probetas, agua destilada, necesitamos una charolita donde colocar el polvo del medio de cultivo, una espátula, un frasco de medio de cultivo, una mosca, cinta para etiquetar y un plumón indeleble. Antes de hacer uso de la meseta, previamente debió de haber sido lavada y desinfectada, en este caso utilizamos alcohol al 70. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la charola y la vamos a colocar en la balanza. Si ustedes se fijan, cuando trabajemos con la balanza siempre debe de marcar gramos y vamos a oprimir el botón de tarar para que nos marque 0, porque yo quiero que exclusivamente me pese lo del polvo de medio de cultivo. Lo que hago es abrir el frasco con la boquilla al lado contrario. Utilizaré la espátula para tomar medio y colocarla en la charola de aluminio. Yo previamente ya hice el pesaje y el cálculo para 6 cajas de Petri, que en este caso necesitamos 3 gramos de agar nutritivo para preparar 6 cajas de Petri. Nutritivo para preparar 6 cajas de Petri. Lo que yo voy a hacer ahora es tomar mi frasco de medio de cultivo, lo abro y en él coloco o agrego con mucho cuidado el medio de cultivo. Una vez que ya lo agregué, enseguida voy a agregar agua destilada, que para 6 cajas de Petri yo necesito 108 mililitros, que previamente ya los calculé en las probetas. Agrego 100 mililitros con mucho cuidado de agua destilada y enseguida agrego 8 mililitros de agua destilada. Una vez que ya agregué, enseguida coloco la mosca. Tapo, tomaré un pedazo de cinta para rotular y le colocaré las iniciales AN o puedo escribir agar nutritivo. Una vez que ya lo hice, voy a agitar y dejar en reposo durante 15 minutos para que todo el medio, el polvo, se rehidrate de manera segura. Ya han pasado los 15 minutos que dejamos en reposo el agar nutritivo. Ahora lo que voy a hacer es colocarlo en la plancha de agitación con calentamiento. Voy a colocar el frasco en el centro de la plancha y si está cerrado, voy a darle una vuelta, cerrado, una vuelta. La temperatura marca 120 grados centígrados, pero conforme se eleve, no será la temperatura final. Voy a iniciar los movimientos y lo voy a colocar en el número 4. Y si ustedes se fijan, la mosca que colocamos previamente empezó a girar para mantener en movimiento el medio de cultivo y no se quede pegado y se queme. Aquí más o menos lo vamos a dejar un tiempo entre 30 y 40 minutos hasta que el medio de cultivo esté totalmente preparado. Han pasado aproximadamente 35 minutos desde que pusimos el medio de cultivo agar nutritivo en la plancha y ya está listo. Entonces voy a apagar la temperatura, voy a apagar el movimiento,
Voy a cerrar perfectamente y lo voy a retirar. Este medio de cultivo ya está listo y me gustaría compararte ese medio con un medio que todavía no está terminado. Voy a darle la vuelta para que tú puedas observar. Del lado derecho tenemos un frasco de medio de cultivo que en las paredes de vidrio presenta medio y el medio se ve turbio. Y del lado izquierdo tenemos un medio de cultivo ya terminado donde las paredes están limpias, no presentan rastro del medio de cultivo y el líquido se ve clarificado. Nosotros al colocar el frasco en la plancha, hacemos un proceso de clarificación. Este proceso de clarificación nos permite llevarlo a continuación a la autoclave por 35 minutos a 121 grados centígrados para que nos garantice que el medio está totalmente libre de microorganismos, está inocuo. Con este proceso damos por concluido el aprendizaje del día de hoy, el cual fue a preparar medio de cultivo agar nutritivo. Y ahora toca el procedimiento de cómo preparar el agar SS, Salmonella Shigella. Universitario de Tonalá, estamos aquí en el área de salud. Mi nombre es Norma Silvia Vázquez Sánchez y el día de hoy vamos a aprender a preparar agar Salmonella Shigella. ¿Cuál es el material que necesitamos para aprender a preparar este medio? Necesitamos una plancha con agitación y calentamiento, una balanza, probeta, agua destilada, una charola para colocar el polvo de medio de cultivo, una espátula, necesitamos un marcador y una cinta para etiquetar nuestro frasco de cultivo, una mosca y antes de iniciar a utilizar esta meseta, haber limpiado o desinfectado previamente con alcohol al 70 o algún otro desinfectante que ustedes tengan en el laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a realizar primeramente? Nosotros vamos a tomar nuestra charola y lo que vamos a hacer es colocarla encima de nuestra balanza. Si ustedes se fijan aquí en nuestra balanza, ella debe de marcar en gramos. Una vez que ya marcó en gramos, para asegurarnos que me pese exclusivamente lo que yo quiero de medio de cultivo, lo que hago es oprimir el botón de tarar. Una vez que ya lo oprimí, me debe de marcar en ceros para yo poder utilizar ahora sí la balanza y que esta nada más me pese lo del medio. Cuando abrimos el medio, procuremos que la boquilla no esté mirando hacia nosotros e introducimos la espátula para poder tomar la cantidad que en este caso prepararemos para 6 cajas de cultivo, que previamente se hizo el cálculo y necesitamos 7 gramos de medio. Aquí yo con ustedes ya me adelanté a ese proceso y previamente ya pesé la cantidad de medio de cultivo que nosotros necesitamos, que son 7 gramos de agar Salmonella Shigella. Para poder preparar este medio de cultivo, nosotros necesitamos agua destilada. El agua destilada que corresponde a 6 cajas de cultivo, la cantidad es de 108 mililitros de agua destilada. De igual manera, apoyándome en las probetas, yo ya hice la medición y aquí las tengo preparadas previamente. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primeramente abro mi frasco y lo que hago es tomar mi charola que contiene el medio de Salmonella Shigella, desdoblo una esquina para poder vaciar el medio de cultivo dentro de mi frasco sin tirarlo. Una vez que ya lo vacié, todo el medio, a continuación, lo que voy a realizar es colocar la mosca. Esta mosca es un imán envuelto en un plástico que tolera altas temperaturas. Le vacío con mucho cuidado el agua destilada, primeramente 100 mililitros de agua destilada y enseguida 8 mililitros de agua destilada. Cierro previamente, o mejor dicho, cierro herméticamente mi frasco y comienzo a agitarlo. ¿Cuál es la finalidad de agitarlo? Que todo el polvo se hidrate perfectamente
para evitar que alguno se quede pegado en la base y este se queme. Una vez que ya lo agité, procedo a desprender un pedazo de cinta para poder rotular mi frasco, y una vez que ya lo rotulé, a este le voy a colocar las iniciales del medio que contiene. Agar SS, haciendo referencia que es agar, salmonella y shigella. Una vez que está así nuestro medio de cultivo, tenemos que esperar 15 minutos para que este esté rehidratado perfectamente. Aquí tenemos ya nuestro medio de cultivo de agar, salmonella y shigella. Hemos esperado durante 15 minutos para que el medio se rehidrate. Una vez que ha pasado el tiempo, lo que procedemos es utilizar nuestra plancha de agitación con calentamiento. Si ustedes recuerdan, yo les dije que había introducido una mosca dentro del frasco. Si se alcanza a percibir, aquí está. Entonces colocamos nuestro frasco en el centro de la plancha. Y con esto damos por terminado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.